Bueno, entonces daremos inicio. Nuestro tercer tema en matemáticas, en nuestro tercer tema vamos a abordar el procedimiento para la multiplicación de expresiones algebraicas. De expresiones algebraicas. Listo, entonces, esta multiplicación de expresiones algebraicas vamos a encontrar que necesitamos unos conocimientos previos, ¿sí? Entonces vamos a recordar cuáles son esos conocimientos que ustedes pues ya los tienen. Lo primero es tener clara la multiplicación en los números reales. Es, en los números reales. Es decir, que usted sepa hacer una multiplicación con positivos, que sepa hacer una multiplicación con negativos, que sepa hacer una multiplicación con fracciones, que sepa hacer una multiplicación con decimales. ¿Listo? Incluso diríamos que con raíces, pero pues por ahora esas no las vamos a utilizar, aunque hacen parte del conjunto de los reales. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Si usted tiene clara esta parte, ya lleva la mitad ganada, porque es la mitad del proceso. Y lo segundo que usted debe saber para poder hacer una multiplicación de expresiones algebraicas es propiedades de la potenciación. Propiedades de la potenciación. Si nosotros manejamos las propiedades de la potenciación, ya tenemos la otra mitad hecha. Lo único que nos haría falta es unirlas. Principalmente dentro de estas propiedades vamos a utilizar el producto de potencias con igual base. La primera que vamos a utilizar es imprescindible. La segunda es el cociente de potencias de igual base, es lo otro que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Son las dos propiedades fundamentales a la hora de hacer la multiplicación de expresiones algebraicas. Producto de potencias de igual base, ¿dónde la vamos a utilizar? Para multiplicar lo que son las partes literales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a multiplicar, esta la vamos a usar para multiplicar la parte literal. El cociente de potencias de igual base lo vamos a utilizar es para simplificar. Simplificar cuando sea necesario. No siempre va a ser necesario, pero cuando sea necesario, entonces utilizamos esta propiedad. En muchas ocasiones no hay ni siquiera que utilizarla. Y esta multiplicación en los reales la vamos a utilizar para realizar la multiplicación en la parte entera, en la parte numérica. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ser una suma? Puede ser, perdón, puede ser un positivo, un negativo, una fracción, un decimal, raíces. Entonces, lo importante es que sepamos hacer esas operaciones con la parte numérica y ya después es mezclar eh, las dos condiciones. Vamos a encontrarnos cuando vamos a hacer la multiplicación de expresiones algebraicas con tres casos. Entonces, vamos a encontrar con un primer caso en el que vamos a hacer la operación entre dos monomios. Entonces, el caso uno es cuando multiplicamos monomio, un monomio por otro monomio. ¿Listo? Monomio por monomio. Entonces, ¿cómo hacemos esa multiplicación? Entonces, vamos a mirar. Aquí hay que tener en cuenta que la multiplicación siempre se va a poder realizar. ¿Listo? Aquí no pasa como en la suma y en la resta que tienen que ser semejantes. No. Entonces, en la multiplicación siempre se va a poder realizar. Voy a anotar eso acá para que no se nos olvide. Entonces, la multiplicación siempre se puede realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar monomio por monomio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto se dividiría nuevamente en dos casos. Tenemos que multiplicar la parte numérica, o no dos casos, sino dos pasos mejor. Y tenemos que multiplicar la parte literal. Lo voy a escribir y le voy a explicar aquí por separado, pero pues a la postre en la práctica se hace al tiempo. Entonces, en la parte numérica es realizar el producto
o sea, la operación de la multiplicación entre los coeficientes. Entonces, utilizando el caso o el método que le corresponda al conjunto numérico. Entonces, utilizando el caso correspondiente al conjunto numérico. ¿Eso qué quiere decir? Que para esta parte, si tú tienes un negativo con un positivo, entonces realizas la operación común y corriente. Entonces sabemos que esto, por ejemplo, daría -15, porque aquí aplicamos ley de signos. Aquí hay que aplicar ley de signos, ¿listo? Entonces, ley de signos para la multiplicación, ¿listo? Entonces vamos a encontrarnos que ya pues asumo que todos lo manejamos, sin embargo lo voy a recordar rápidamente. Entonces, si multiplico dos positivos, el resultado me da positivo. Si multiplico dos negativos, el resultado también me da positivo. Pero si los signos son contrarios, o sea, positivo por negativo o negativo por positivo, el resultado sería un número negativo. Entonces, esto lo vamos a utilizar siempre en la multiplicación, en los tres casos, ¿vale? Entonces, que si nuestro ejercicio es -3 por 5, entonces hacemos la operación. Estoy hablando solamente de los coeficientes. Que si es 1/2 por -6, por ejemplo. Entonces hacemos la operación que tiene que ver con la multiplicación. ¿Listo? Entonces sabemos que eso daría -3. Luego de hacer la operación y simplificar. Que si es, ¿qué otros decimales? Si es 2,5 multiplicado por 0,3. Entonces hay que hacer la multiplicación de decimales. Recordemos que la multiplicación de decimales es realizar la operación como si fueran enteros. 25 por 0,3, 2,5 por 0,3. Hacemos la operación como si fueran enteros. Entonces 3 por 5, 15. Llevo una, 3 por 2, 6 y una que llevaba 7. Si multiplico por ceros, entonces quedaría ceros. Sumo y la coma la corro la cantidad de espacios que hayan a la derecha de cada una. Entonces aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, me da un total de 2, entonces me deben quedar dos espacios a la derecha. O sea que este resultado sería 0,75. Ahí tendríamos entonces la operación. Entonces, cuando hablamos de la parte numérica, son solamente los coeficientes, teniendo en cuenta que ahí se está hablando de los coeficientes, y esos coeficientes entonces los vamos a operar de la misma manera que lo haríamos si no fueran expresiones algebraicas, como si fueran únicamente esos números. Ahí ya estaría hecha esa parte. Respecto a la parte literal, entonces respecto a la parte literal lo que vamos a hacer es aplicar el producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base. Eso quiere decir que si yo voy a multiplicar, por ejemplo, x a la 5 por x a la 8, ya sabemos que esta propiedad, producto de potencias de igual base, me dice que yo debo dejar la misma base y los exponentes los debo sumar. Entonces, 5 más 8, entonces hacemos la operación, me quedaría x y el resultado de la suma. Ese sería el resultado de esta multiplicación. Entonces, en resumen, para esa operación me quedaría aquí x a la 5 por x a la 8, me daría ese resultado. Entonces ahí tendríamos la parte literal. Pero bueno, eso pasa cuando las potencias, cuando las expresiones tienen la misma base. Pero ¿qué pasa si la base es distinta? Supongamos que tenemos a a la 5 por b a la 3. Entonces en este caso las bases son diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Pues si las bases son diferentes, no puedo aplicar esta propiedad, porque aquí la propiedad es clara, que dice que deben ser potencias de igual base. Si la base es distinta, entonces lo que yo debo hacer es dejarlo enunciado. O sea, los escribo, la primera expresión multiplicado, recordemos que cuando no se coloca signo, se asume que va a multiplicación, el otro. Ya ahí estaría el resultado. Si están mezclados los dos casos, entonces supongamos que tenemos eh, x al cubo y por eh, x al cuadrado a por ay al cuadrado, por ejemplo. Entonces, fíjense que en este caso tenemos tres términos, pero los tres términos son monomios. Entonces, tenemos los tres términos que son monomios. ¿Qué debo hacer?
Entonces, la multiplicación ya sabemos que se puede hacer cuando los términos son, tienen la misma base. Entonces, vamos a comenzar a resolverla. Tendríamos que escribir, inicialmente para que lo hagamos de una manera de pronto fácil de identificar, escribamos todas las letras, pero una sola vez. Entonces, fijémonos que está X, Y, A y no hay más letras. Entonces, X, Y, A. Ahora, a la X, vamos a identificar solamente las X, aquí hay una y aquí hay otra, y sumamos los exponentes. Entonces, 3 más 2, 5. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio con Y. Entonces, aquí hay una Y, aquí hay otra Y y sumamos los exponentes. Recordemos que cuando no está escrito un exponente, se asume que va 1. Entonces, aquí sería 1 más 2, 3. Y ahora voy con las A's. Entonces, aquí hay A la 1 y aquí A la 1, o sea que sería A la 2. O sea que el resultado de esta multiplicación sería X a la 5, Y a la 3, A la 2. Ya quedó ahí el ejercicio. Entonces, la operación entre las letras siempre la vamos a poder escribir como un resultado. ¿Listo? Que cuando no sean la misma base, entonces las dejamos enunciadas, colocamos una letra al lado de la otra. Para finalizar, entonces voy a colocar un ejemplo de un monomio por monomio en el que hayamos utilizado todas pues mezclado la parte literal y la parte numérica. Entonces, ejemplo, supongamos que tenemos 10x al cubo y lo vamos a multiplicar por 3 medios x al cubo a m. Listo, vamos a hacer esa operación. Entonces, la idea es que en un solo renglón salga el resultado. Listo, entonces vamos a escribir en este renglón el resultado directamente. Parte numérica, entonces la parte numérica es 10 por 3 medios. Entonces puedo hacer la operación 10 por 3 medios. Sabemos que 10 por 3 medios, entonces 3 medios es una fracción, debo hacer la multiplicación de fracciones. Entonces sabemos que el procedimiento para realizar la multiplicación de fracciones es multiplicar numerador con numerador y el denominador con el denominador. Entonces nos damos cuenta que este 10 es un número entero. No hay necesidad de escribirlo, pero si quieren evitar confusiones, pueden colocar debajo del 10 el 1 para indicar que son 10 enteros y pues de esa manera tendrían su denominador ya escrito en ese lugar. Ahora hacemos la operación, entonces 10 por 3, 30, 2 por 1, 2 y simplificamos. Entonces, recordemos que la simplificación se realizaría dividiendo tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. ¿Listo? En casos como estos, si nos damos cuenta que el numerador se puede dividir entre el denominador, directamente podemos hacer la división. Entonces, por ejemplo, el 2 solamente tiene mitad. Entonces voy a sacar mitad de 2, que es 1, y mitad de 15, de 30, que es 15. Entonces me quedaría 15 en el denominador 1, pero si se dieron cuenta, acá le agregamos un 1. Así como se lo agregamos para indicar que son enteros, se lo puedo retirar. Entonces aquí me quedaría 15 directamente. O decir 15 dividido en 1, 15. O sea que el resultado de la parte numérica que nos dimos cuenta es 15. Ahora vamos con las letras. Entonces las letras, habíamos dicho que vamos a escribirlas todas. ¿Listo? No importa el orden en el que las escribamos, porque al fin de cuentas es multiplicación. Sin embargo, usualmente se tiene la costumbre de escribirlos en orden alfabético. ¿Listo? Pero pues es indiferente la manera en la que escribamos las letras. De todas maneras, como es multiplicación, no importa el orden. Entonces vamos a escribir las letras. X, luego está la Y, por aquí tengo otra X, pero ya la escribí, entonces no la repito. Tengo A y tengo M. Y ahora voy con los exponentes. Entonces fíjense que el de la X, aquí es 2 y aquí es 3. Entonces 2 más 3, 5. Ese es el exponente de la X. Y, como no hay otra, pues le dejo el exponente que tenga acá. Entonces es 1, no le escribo algo. Con A y M pasa lo mismo. Aquí ya habremos terminado. Ese es el resultado de esa multiplicación. ¿Listo? De esa manera habríamos hecho la multiplicación entre dos monomios.